Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a las radios del interior del país y a la 94.7 FM. Lo voy diciendo, pero en algún momento de septiembre, realmente el 6 de septiembre, vamos a estar cambiando de radio acá dentro de la de Radiodifusión Nacional. Vamos a pasar a la 1290 AM, pero ya lo contaré la semana que viene. Hoy vamos a darle la bienvenida, amigos, a... ¿cómo estás? Joaquín Rodríguez Nebot. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Cómo andas? Bien. Yo encantado de estar aquí con ustedes y con tu audiencia. Así que, bueno. Psicólogo, psicoanalista. Por ahora. A Joaquín Rodríguez Nebot tuve el privilegio de conocerlo no hace tanto, en realidad no lo conocí, lo fui a ver en la primera charla que se dio en lo que se llamó Arenas de Debate, organizado por el Instituto de Letras de la Dirección Nacional de Cultura, donde se habló de Emir Rodríguez Monegal, o sea, se habló de tu padre, de tu papá. Efectivamente, últimamente he estado siendo convocado para hablar de mi padre. En general a veces me convocan para hablar de otros temas, ¿no? Temas de psicología, pero por ser el centenario de mi padre, y bueno, creo que el Instituto Nacional de Letras y por supuesto toda la academia, digamos, y por supuesto el Ministerio de Educación y Cultura ha logrado, digamos, armar todo un escenario interesante, no solamente por la conmemoración de la obra de mi padre, sino también por lo que implica acercarse a toda una generación que en realidad fue una de las generaciones que marcó mucho el Uruguay de hoy, ¿no? Emir Rodríguez Monegal, entre otros, escribía sobre cuanto leía, escribía como leía, con la misma asombrosa fluidez que sin imponerlo oficiaba a modo de sencilla misión iniciática en la formación de los criterios de lectores de distintas generaciones, definiendo el gusto de una época y orientando a quienes seguían sus artículos, clases, conferencias con leal devoción. Esto dice Lisa Bloch de Béjar en el prólogo a Ensayo y Memoria, que salió en Colección de Clásicos Uruguayos, sobre, bueno, con dos trabajos grandes de Emir Rodríguez Monegal. Memoria, sobre todo, es un texto que es una autobiografía, o un esbozo de autobiografía, y que vale la pena leer y que desde acá anunciamos, digo, para aquellos que les interese la escritura del yo, la autobiografía, porque realmente es es otra visión totalmente diferente a lo que fue este gran crítico, ¿no? Emir Rodríguez Monegal. Me quedo con esa frase de Lisa, básicamente, que escribía sobre cuanto leía y escribía como leía, ¿no? Sí. Es impresionante la producción, ¿no? Es una producción impresionante, ¿no? Sí, bueno, es una mega producción, ¿no? Porque recuerdo cuando Hugo Fontana, hace unos años, vino a decirme que quería hacer una biografía de Emir Rodríguez Monegal. Sí. Y yo le dije, bueno, espero que tengas mucha suerte y además que tengas mucho tiempo. Le dije, ¿no? Qué frase media enigmática. Después, al tiempo agarra y me dice, no se puede porque lo que escribió tu padre es casi inabarcable, ¿no? Y es cierto. Lo que pasa es que solamente leer los centenares y centenares y centenares de artículos y las decenas de libros que escribió, ¿no? Sí, lo que pasa que a mí me parece que mi padre hizo todo un trayecto bastante interesante, ¿no? El primero de ellos es el trayecto de ese cronista cultural, ¿no? Que eso fue una etapa de él, ¿no? Que es una etapa muy fuerte que se da en marcha en sus inicios siendo él muy joven. Sí, ahí escribe de cine, de teatro y de literatura. Ahí escribe pero esencialmente se focaliza fuertemente en literatura, porque cine se lo dejaba a Homero Alsina Terrenet, ¿no? Sí, el amigo. Gran amigo. Además, bueno, fue Homero el que lo llevó a marcha, además. Eso es un dato interesante, ¿no? Porque Homero, creo, era un par de años más joven, creo que mi padre, digamos que Emir. Entonces, en esa medida, digamos, él había ingresado a marcha y era brillante Homero. Entonces le dijeron, che, ¿por qué no traes a alguien como vos? Así, alguien como yo.
Y dijo, tengo a alguien como yo, digo, pero trabaja en otro tema. ¿En qué tema trabaja? Y lee mucho. Entonces, y ahí apareció mi padre. Y bueno, al poco tiempo, bueno, Netti en aquel tiempo estaba dirigiendo la página cultural de Claro. Marcha. Ujú. Y bueno, al poco tiempo se hicieron muy conocidos con un respeto y un distanciamiento muy típico de aquella época, tratándose a veces de usted, Claro, claro, ¿no? claro. Que era un formalismo que a mí me chocaba en mi padre. Mi padre no tuteaba a todo el mundo, tenía como una formación antigua en ese sentido. A pesar de que después, cuando estuvo ya después en la Universidad de Estados Unidos, se desacartonó un poco, ¿no? Porque era muy british, muy inglés, en el sentido de que él admiraba mucho la cultura inglesa, sin lugar a dudas, y de alguna forma él se fue agenciando como ese cronista de lecturas. Ujú. Entonces escribía sobre de todo, desde Henry James pasando por Marechal o digamos o Lugones o quien fuera, ¿no? Ujú. Macedonio Fernández, Sí, sí. Borges, etcétera, ¿no? O sea, el que cayera en sus manos, inmediatamente él armaba una crónica, pero ahí aparece, él me dijo una vuelta, esto es una confesión, me dice, yo al principio copiaba mucho el estilo de Borges en cuanto a cómo él analizaba los Claro, artículos. claro, claro. La Y voracidad que tiene Borges y la voracidad de Mir, digamos, es similar, ¿no? O sea, parece que son, que se han leído, da la sensación de esas personas que parece que se han leído todo, ¿no? vos sabés que yo conocí tres personas así. Una es Borges, porque lo conocí después en Buenos Aires, cuando yo estuve viviendo en Buenos Aires, y ahí tuve la oportunidad de encontrarme varias veces con mi padre. Y bueno, mi padre me llevaba a ver a A ver a Borges. Borges. O sea, pero Borges, mi padre que leía, que era una cosa impresionante, mi padre tenía un promedio de lectura de 6 a 8 horas diarias. Eso es un promedio muy alto de lectura. Y Octavio Paz. Claro, Además hablar con ellos era como hablar con enciclopedias, ¿no? claro, Uno claro, entraba por una línea y terminaba en otra. claro, claro, Era claro. increíble, ¿no? ¿Y vos lo acompañaste en Estados Unidos? No. No, en Estados Unidos, la cosa es así, cuando él entra en Estados Unidos es allá por el año 68, va invitado a Yale y después queda formalmente aceptado para ser el jefe de cátedra del departamento de lenguas, de Romance Language, Latino American Study, Ibero-American Study. Tenía un título la Enorme. cátedra que Sí, era sí, 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 interminable. sí. Iberoamérica, en Ujú. concreto Pero de Iberoamérica. Yale, nada menos, ¿eh? De Yale nada menos. Y bueno, él llega allí, y esa etapa, ahí es cuando él cambia, porque él ya ahí no tiene la urgencia de escribir la nota para ganarse el pan, porque ojo al gol, que toda esta gente trabajaba produciendo para ganarse el Sí, pan, sí, sí, porque sí, Mario sí, hacía sí. lo mismo, Sí, sí, Idea sí, hacía sí. lo mismo, Sí, todos hacían lo mismo. sí, 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 sí. Escribían pequeños artículos y artículos, algunos de fondo, más grandes, Ujú. etcétera, pero escribían para también ganarse su dinero, Claro. para incrementar un poco el salario de lo que eran todos profesores Sí, la secundarios, carrera ¿no? docente, todos eran casi todos de Exacto, secundaria. Sí, 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 exacto. casi todos de secundaria. Entonces, en ese sentido, ellos apelaban a esa forma de vida, digamos, y también, bueno, le pagaban por traducciones, papá e Idea, y tradujeron el Hamlet de Shakespeare y creo que otra obra más de Shakespeare. Creo que Una noche de verano, alguna de esas, Sí. Sueño de una noche de verano, me parece. Sí, esa la tradujeron también ellos. Entonces, de alguna forma era forma de producir. Pero cuando él entra a la Universidad Norteamericana, ella agarra el sesgo académico y él ahí termina como de formalizar fuertemente sus sistemas de investigación que eran muy avanzados para la época y además eran los que hoy se usa comúnmente, ¿no? Ujú, En ujú. toda la investigación que tú quieras hacer, Y ¿no? aparte él entra, supongo yo, también en contacto con la intelectualidad académica, universitaria, norteamericana, no solo de Yale, supongo yo, porque, por ejemplo, Lisa Block, al pasar, lo dice solamente como al pasar, como porque es en una nota del pie y me causa gracia que dice, este, menciona un libro de Harold Bloom, nada menos que el Sí. gigantesco Harold crítico Bloom. norteamericano, el autor del canon Harold Bloom, Uh-huh. menciona que La ansiedad de la influencia es un libro que Bloom escribió, inspirado por las conversaciones que mantuvo en Yale con Emil Rodríguez Monegal sobre el ensayo de Borges
K y sus precursores. Bueno, lo que O pasa sea, era es que... amigo de, o era, hablaba con Harold Bloom. No, lo que pasa es que mi padre cuando sale de la zona sur del planeta, la zona sur me refiero a que por las investigaciones que él desarrollaba, digamos, fue a Chile para hacer la investigación de Andrés Bello, pero cuando él hace una fuerte investigación sobre el mismo Andrés Bello, porque el archivo, una gran parte del archivo de Andrés Bello está en Londres, entonces él logra una beca para ir allá, y me acuerdo que él está como 4 años, yo estoy también como 2 años y medio, viviendo con él, se lleva a toda allá la familia. En Londres. Sí, en Londres, para hacer la investigación de Bello. Digamos, se pasaba en la biblioteca, ¿no? El British Museum, que está en la parte del archivo de Bello. Entonces, de esa manera, él empieza a conectarse con todo el mundo académico, con todo el mundo de la intelectualidad europea y norteamericana, ¿no? Inclusive, cuando él llega a Yale, digamos, hay un grupo muy grande, David Moore, Jeffrey Chapman, está también Echevarren, digamos, hay un grupo muy fuerte de personas, está Susan Jill Levine, o sea, hay un grupo de gente que viene trabajando la literatura latinoamericana desde un otro enfoque, pero Yale es una especie de crystal box llena de ideas, y ahí estaban Harold Bloom, estaban Paul de Man, como visitador, como profesor conferencist y visitador de Yale estaba Jacques Derrida, ahí establece una relación muy amistosa con Derrida, y había establecido una relación también cercana con la intelectualidad francesa, o sea que de alguna manera mi padre había estado muy conectado, y bueno, por algo el archivo de mi padre es bastante frondoso, y bueno, los investigadores lo pueden ver ahí en la Universidad de Princeton, ¿no? Está en línea, entonces. Está accesible en línea, tenés accesible. que pedir un código, tenés que dar tus datos, etcétera, etcétera, el motivo de tu investigación, y te dejan entrar perfectamente, y vos podés ver todo el archivo ahí de Emir Rodríguez Monegal. Es interesante, es bastante grande. Yo te comentaba fuera de micrófonos que, digo, pero los amigos de La Máquina de Pensar ya la escucharon, la entrevista que le hice a Aida Vitale, y en un momento le pregunto a Aida por Emir Rodríguez Monegal, y se larga una risa, ella se ríe mucho y dice, yo lo que me acuerdo de Emir es el sentido del humor. Su sueño era haber nacido en Londres, dice, y tenía el humor británico, ese humor inglés, siempre, bueno, irónico o con doble sentido, que obviamente que a Aida le encanta, obviamente. Y después me dijo, hace poco también estuve conversando de nuevo con ella, y le mencioné también, mirá, voy a hablar con el hijo de mi Rodríguez Monegal, y me dice, yo siempre le agradezco una cosa, Emir, ¿sabes qué me dijo así? Dice, porque siempre me mantuvo afuera, digamos, o por fuera de la gran rivalidad que tenía con Ángel Rama, que era su primer esposo, ¿no? Entonces, no es digo, es una cosa microscópica lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el tema de esa rigurosidad crítica, y alguien como una escritora como Sida, del 45, y que en su momento 45 también estuvo bastante dividido, ella reconocía eso, ¿no? Me parece no menor también, ¿no? Sí, bueno. Lo que pasa es que Ida Vitale, ¿cómo podríamos decir? Hace una semblanza que es muy correcta, porque mi padre, cuando tú tenías una conversación con mi padre, era imposible que en ningún momento de la conversación tú no terminabas destornillándote de risa, porque realmente era muy irónico, manejaba muy bien la ironía, la fina ironía, Claro, ¿no? Porque fina, nunca sí, llegaba sí. al sarcasmo, Claro. jamás llegaba a la denostación, digamos, de ninguna manera, y además era muy respetuoso de la diferencia de la gente, ¿entendés? O sea, él de ninguna manera proyectaba, si estaba enemistado con alguien, no proyectaba sobre los que estaban alrededor de ese alguien la enemistad, digamos, sino que él podía como distinguir perfectamente cuáles eran las zonas en donde no estaba de acuerdo con alguien o donde chocaba con alguien. Y con Rama siempre se tuvieron un profundo respeto. Yo creo que en el fondo había como una especie de admiración mutua, ¿no? Porque Rama tenía cosas realmente muy importantes y ha hecho unas contribuciones bárbaras, pero Rama tenía un olfato del sistema de edición, y bueno, fue un gran editorialista, ¿no? La obra magna que hizo en Venezuela con la editorial Ayacucho, a mí me parece que eso es fascinante, ya tiene ganado ahí, esa capacidad de edición es realmente frondosa en Rama. Y sin embargo se peleaban por cosas, por enfoques,
porque en alguna medida Rama adoptó ciertos enfoques y mi padre otros, ¿no? Y eso fue el resultado de la gran polémica que se armó durante, uno puede decir, bueno, la Guerra Fría, las ideologías, lo que pasa es que la ideología y la política pregna mucho la obra de un crítico, Claro. sea del palo que sea. Y mi padre se caracterizó nunca por no estar en ninguna capilla ni ninguna narración teórica poderosa, dominante de la época, ni con el realismo socialista, ni con el estructuralismo, ni con la semiología ex profundis de Roland Barthes y de varios más, no, ni tampoco con la super gramatología que apareció Derrida en la década de los 60 y después con el concepto de diseminación y todo, y de y de desconstrucción que tiene, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta de que nunca él se adhirió a ninguna corriente teórica, sino que más bien él tomaba las cosas que le parecían como oportunas y consecuentes en relación a lo que era su lectura. Y en ese sentido creo que él tenía como una modalidad metodológica donde abarcaba muchos sistemas metodológicos al mismo tiempo de investigación, pero que también cuidaba mucho la singularidad de la producción artística del otro, ¿no? Y entonces en ese sentido a veces se armaba de ciertas herramientas de la psicología, del psicoanálisis, etcétera, para poder indagar ciertos aspectos de la vida personal de algunos de los autores, de los creadores, que hubieran generado como un efecto de motivación y por tanto posterior sublimación de la producción de la obra. Y él en el entendido de que la producción de una obra artística es una ruptura y es una rebelión, no es fundar otro lenguaje, es armar una estructura diferente para que después se alimente si se pueda ser alimentada o no, si tiene los lectores o no. Es muy bien sabido el caso de Melville, ¿no? O sea, Melville fue defenestrado en la década de los 50, 60, nadie se acordaba de él, hasta que un crítico francés lo toma, lo levanta y dice, pero la obra de Moby es maravillosa. 50 años después es leída por otras generaciones y adquiere un valor inconmensurable. Entonces, la labor crítica, en un momento que aparece como muy presentificada, porque es una nota, es una crónica rápida, de pronto adquiere, con mi padre, después una connotación mucho más académica, y cuando él se pone a escribir los libros y la biografía y estudia un autor, realmente desarrolla metodologías muy interesantes en su propia investigación. Y además, y por terminar, a mí me parece que mi padre es un escritor per se mismo. Lo que pasa es que es un escritor crítico, analítico. Entonces tú cuando lo lees, tiene como una cadencia, es como un blues. O sea, suena como antiguo, pero suena actualizado, suena como hoy. Es interesante. Sí, y aparte digo, la idea también de escribir para ser accesible, ¿no? O sea, esa cuestión que también por la evolución que ha tenido la crítica, ¿no? Las crisis de la prensa, en fin, muchas, ha hecho que la crítica se vaya cada vez refugiando en el campo académico, en el campo, digamos, que donde ahí está el tema de los enfoques, de las contextualizaciones. Vos sos un grado 5, vos ya sabés más que no que lo que es eso, digamos, lo que es el campo académico es una cosa, y Emir en ese sentido también como discípulo de Borges tiene esa cuestión, por un lado no ascribirse a ninguna teoría, ¿no? Y por otro lado de tratar de ser de tratar de llegar al lector común, ¿no? Sí, pero a mí me parece que eso tiene, ¿sabes qué es eso? Es la docencia, es el acto del ser docente y transmisor de saberes, o de pequeños saberes. Porque tampoco él consideraba que él era el saber, ¿no? Que lo que él tenía de su verdad, ¿no? Sino que él sabía que él hacía una aproximación a algo, ¿no? Que después se diseminaba en una polémica. Y a él le encantaba la polémica. Ese es el elemento interesante también en él. Pero también este aspecto de la escritura. Hay también con Borges, beligerantes los dos beligerantes. Sí, Borges era, se fue atenuando después con la edad, ¿no? Pero era más belicoso Borges, capaz. Era muy belicoso Borges, ¿no? De pronto había otros momentos, son otras estructuras subjetivas, ¿no? En ese sentido. Pero el acto docente es esa cosa que parece simple, pero es complicado. Mira, hay una cosa que es común. Uno lee a Freud, hablando de otra personalidad,
Entonces uno lee a Freud y dice, qué simple que lo describe, qué accesible, pero después cuando estás metido en el medio te encontrás que es muy difícil y complejo. Ujú. Mi padre tiene eso parecido también. Es parecido como esos buenos vinos, al principio pega en una cosa y después pega en otra. Por eso creo que la obra de mi padre es bastante densa y fructífera y que además académicamente la usan en todos lados, ¿no? Eso es Sí, importante también. solamente con los dos escritores que él, digamos, se especializó en al principio, ¿no? Digamos, o sea, no sé, no voy a decir descubrió, pero Borges y Onetti es un nombre fundamental en cualquiera de los dos. Y de hecho, en esa charla, en ese debate, bueno, en esa charla que yo mencionaba, Arenas de Debate, Pablo Roca dijo que si tuviera que establecer alguna diferencia así grande entre Ángel Rama y Emil Rodríguez Monegal sería, por un lado, la pasión por Borges y esa cuestión de estar siempre al lado de Borges y el otro no tanto o directamente, no tanto. En Ensayo y Memoria, en esta colección de clásicos uruguayos, él menciona y va hablando de Borges, obviamente habla del juicio de los parricidas, y menciona que los aportes a la obra de Borges se dan desde las dos trincheras, dice, ¿no? Dice, porque está muy bien desde la adversidad, pero desde los adversarios, cuando aportan a la obra. Y entonces él empieza a cribar y a hacer toda una serie de rescates de gente que objetaba a Borges, digo, grandes escritores argentinos, Sí. pero que aportaban a la obra, al perfil de Borges, ¿no? Y después dice, los que los defienden y son menos epígonos tampoco, ¿no? Eso tampoco aporta mucho a la obra, ¿no? Decir que Borges era bárbaro, en fin, no sé qué. Entonces, Borges y Onetti, y encima tu padre va en Buenos Aires y los junta, lo cuenta en el prólogo que era, donde juntó a Borges y a Onetti en un bar y fue no anduvo demasiado bien la No charla, anduvo bien la charla, según el comentario de mi padre. según el cuento que hacía, ¿no? No anduvo muy bien. Yo creo que, claro, a mí además me parece que hay un tema, ¿no? Borges, en realidad, cuando estaba frente a otros escritores, yo creo que él se apagaba un poco, Ah, mirá. ¿no? Adquiría, por lo menos lo que yo he observado en las entrevistas y grupales, en donde hubo Ujú, encuentros con ujú, otros escritores, Borges tenía un perfil muy bajo, muy modesto era. ujú, Él era muy modesto, ujú. era muy frugal Sí, en sí, su sí, sí. vida. Entonces tenía un nivel muy particular. Ahora fuerte en sus opiniones, ¿no? En su forma de Ujú. ver, ¿no? Era muy tajante, ¿no? En ciertas cosas. Y creo que esa arma filosa, de alguna manera, también mi padre se identificó con ese Claro, aspecto borgiano, por claro, decirlo de esa claro. manera, ¿no? Lo interesante en Borges es que Borges es un genio, aparte de un Sí, eximio sí, 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 escritor sí, y sí. estilista, aparte de ser un poeta, porque las ideas filosóficas, y en este sentido Jaime Rest, que es un gran crítico, Ujú. ya fallecido, ¿no? Pero argentino, tiene un trabajo brillante sobre los conceptos filosóficos manejados por Borges, en donde hay una mezcla muy extraña en Borges de Spencer, de varios autores, viste, de varios Sí, filósofos, sí, James. Locke, James, Sí, sí. etcétera, que vos decís, y este hombre manejaba una forma filosofal de estar en la vida muy particular, ¿no? Ujú. Que le producía un lugar como de francotirador para desmantelar, ver los andamios de la escritura del otro, es lo Sí. que él hacía. Tremendo. Joaquín, y en tu carrera, psicólogo social, psicoterapeuta, digamos, como académico también, ¿tu padre influyó o no influyó en esa? Pero yo creo que yo Bueno, terminé yo en te mi carrera, en esta carrera de sí, ser psicólogo, de la clínica, analista, psicólogo social, etcétera, etcétera, por toda una serie de circunstancias. Creo que además parte de la tragedia de mi familia aportar ese fantasma, porque esa muerte terrible que ocurrió allá en el año 1921, toda esta situación lo que generó fue también un trauma familiar, que de alguna manera mi padre también lo transportaba, y de alguna manera nosotros también lo hemos habitado de alguna forma, porque queda como en el esquema psicoanalítico queda como un fantasma eso, ¿no?
por efecto traumático y postraumático, hoy que se habla tanto de postraumático. ¿Podemos contar brevemente lo que ocurrió? Sí. O sea, tu abuela, la madre de Mir Rodríguez Monegal, estaba embarazada del padre, y uno de sus hermanos, o sea, uno de los tíos de Mir Rodríguez Monegal, mata al padre biológico. Al padre biológico lo mata. Exacto. En Melo, en la segunda plaza más grande que hay de Melo, frente ahí al Teatro España, públicamente, de 4 balazos. Entonces se da una cosa muy parecida a lo que ocurrió en Crónica de una muerte anunciada, lo comentamos la otra vez, y es así, donde García Márquez también cuenta un caso similar, y donde los que van a matarlo no quieren matarlo, agarran para otro lado, doblan, y la gente los va diciendo, no, está por acá, está por allá, y ellos agarran el trayecto más largo, en fin, todo para tratar de evitarlo, y finalmente se encuentran y tienen que matarlo. Lo que contó Serrano Abella ahí en esa charla también me hizo acordar porque, tu tío abuelo, digamos, ¿no? Tío abuelo, sí. Tu tío abuelo, va a empeñar un arma o va a sacar de empeño, ¿no? O sea, en un lugar como Melo, que todo el mundo estaba calzado, todo el mundo tenía armas, él empieza ahí y el arma no estaba, tiene que buscarla, va y viene. Entonces, hay algo similar a eso, esa cuestión indecisa que hasta el final ocurre, eso que de alguna forma, marcó a Mir Rodríguez Monegal, y vos contaste algo increíble, que es que Mir en el año 81 estaba fascinado por Crónica de una muerte anunciada, iba con vos en el auto, no sé qué, en México, y vos le dijiste, pero ¿no te das cuenta que es la misma historia de tu padre? Y él se sorprendió, no se había dado cuenta. Se quedó como sorprendido. Lo que pasa es que, claro, a veces uno termina negando obvio, de, sí, o lo muy evidente, claro. Obviamente, ¿no? Pero mi padre, digamos, eso fue una conversación que tuvimos ahí por 2 años antes de que se le declarara la enfermedad. Uh-huh. Cuando se enferma, ahí sí se conecta, y es cuando escribe ese libro que está publicado, que tú estás haciendo mención. Sí, memoria. El de las memorias, uh-huh. Y justamente ahí es que se conecta con toda esa historia, y ahí empieza a reverla y a revisitarla nuevamente, ¿no? Y bueno, por algo es la última visita que viene acá, es que recorre los lugares de su infancia, de su adolescencia, digamos, y su madurez, ¿no? El libro se llama La forma de la memoria, entre otras cosas habla de su infancia en Melo, y después habla de que vino de chico acá y vivía en la esquina donde estamos nosotros ahora, en Sarandí y Zavala, en un hotel que se llamaba ABC, ¿no? Para un futuro escritor, porque es un escritor y un fanático de las letras, vivir en un hotel que se llamaba ABC, bueno, parece todo realmente de una película de anticipación, en fin. Nada, Joaquín Rodríguez Nebot, para mí un placer esta conversación realmente, y de alguna forma vamos a abrir aquí con Joaquín un breve ciclo en La Máquina de Pensar. La idea es que, bueno, semana a semana ir invitando a otras voces para ir hablando de este gran crítico, Mir Rodríguez Monegal, que me faltó decir algo fundamental, y eso lo he dicho hace poco, me llamaron de una radio mexicana para hablar de Mir, justamente. Mirá vos, yo tuve que hablar de Mir, pero eran, para hablar 7 minutos, 8 minutos, y una de las cosas que les dije, fundamentalmente a los amigos mexicanos, fue que por suerte toda la obra de Mir está disponible en Anáforas digitalmente. Uno va a anáforas.edu.uy o buscan en Mir Rodríguez Monegal Anáforas y van a poder empezar a bucear en ese mar impresionante, en ese océano que es Mir Rodríguez Monegal. Y bueno, y lo que tiene siempre de bueno los artículos es esa, reitero, la accesibilidad, la prosa elegante, la facilidad para ver tantos temas. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, yo te agradezco mucho, y además este programa realmente es para pensar. Gracias. Después de la pausa seguimos aquí en Radio Uruguay. Muy bien, esto quiere decir que está del otro lado de la línea Ricardo Ruiz, Mar del Plata. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? Un saludo para vos y para toda la audiencia de La Máquina de Pensar. Me imagino que estará muy frío, porque por acá hace un frío que pela. No, terrible, hay que quedarse adentro. Muy bien, hay que quedarse adentro para ver si podemos ver a Kolchak. Va a ser difícil porque es una serie de muchos años y cuesta encontrarla, pero sí, vamos a hablar de una serie de los años 70 que es conocida de nombre, pero quizás tanta gente no la vio, y que sin embargo ha tenido una influencia fundamental en el género, ¿no? Sobre todo en una serie como Los Expedientes X, cuyo creador Chris Carter siempre remarca que su primera gran influencia ha sido esta serie, que la serie se llama Kolchak, The Night Stalker,
sería algo así traducido como Kolchak el cazador nocturno o Kolchak el acechador nocturno, y Kolchak es precisamente el nombre del protagonista, Karl Kolchak. Y si querés contamos un poco de dónde surgió esto, cuánto duró y qué pasó. Vos sabés que antes de la previa acá estaba conversando con el hijo de Mir Rodríguez Monegal y cuando le dije después vamos a hablar de Kolchak, me dijo, oh, Kolchak, qué serie, ¿no? O sea, cómo marcó a la gente que la pudo ver en los años 70, ¿no? A ver, contame, a ver. Sí, yo la he visto en los 80, pero también ha marcado una generación, la he vuelto a ver hace poco, realmente sigue funcionando muy bien más allá de los defectos que son una cuestión de los años, algo que siempre comentamos en esta columna cuando hablamos de cosas ya un poco antiguas. Vos sabés que en los años 70 la televisión no era como hoy, ¿no? Las series no competían de igual a igual que con el cine, ¿no? Era la hermana menor, había mucho menos presupuesto, otros actores, entonces nos ubicamos en tiempo y espacio. Sin embargo, Fantástico en esos años dio productos que hasta hoy día se siguen haciendo remake o se siguen emitiendo, como por ejemplo Star Trek o La Dimensión Desconocida, ¿no? Dos iconos de lo fantástico. En el año 72 a veces estaba buscando un telefilm, que quería un telefilm de terror, como para levantar un poco la audiencia, y logran comprar los derechos de una novela que se llamaba Kolchak, de Kolchak Papers, serían los papeles de Kolchak, una novela de un tal Jeff Rice, que todavía no se había publicado, pero ellos ya compraron los derechos. Y ponen a trabajar en ella dos personas importantísimas del medio. Una es Dan Curtis, que fue el showrunner se llamaba, y en esa época era simplemente el productor ejecutivo, de una serie que fue Sombras Tenebrosas, una serie que fue una especie de telenovela fantástica que duró muchos años, y que Tim Burton hizo un remake en el cine, ¿no? Y Dan Curtis se iba a encargar de la producción, y como guionista llamaron nada menos que a Richard Matheson, ¿no? El afamado escritor de Soy Leyenda y otras grandes novelas. Estos dos pesos pesados decidieron que el protagonista de esta novela llevada a la televisión, iba a ser nada menos que Darren McGavin. Darren McGavin, un actor que en los años 50 había tenido muchísimo éxito haciendo varias series televisivas, pero principalmente Mike Hammer, ¿no? Fue el Mike Hammer de los años 50. Era un actor ya de mucho renombre, un actor veterano en lo que es el oficio de actuar y con mucho talento. Y estos tres fueron los grandes creadores de esta película, que arrasó todo en 1972, fue el telefilm más visto en el año 72. El telefilm se llamó Kolchak The Night Stalker y es una especie de presentación de esta serie, ¿no? Uh-huh. Es como el piloto, digamos, llevado a película, ¿no? Claro, pero se pensó como película, no se pensó como serie, originalmente se pensó como película. Uh-huh. Esta película nos cuenta es una especie de mezcla entre un policial y una película de terror, ¿no? Pero en vez de tener un detective, tenemos a un periodista, que se llama precisamente Karl Kolchak, a medias entre un perdedor y un caradura, ¿no? Claro. Alguien muy divertido de ver, que nunca se toma nada en serio, pero que es el único que parece percibir que hay todo un mundo de elementos sobrenaturales al que la policía no tiene acceso o no llega, y él llega, ¿no? O la policía prefiere mirar para el costado también porque es sobrenatural. Claro, y él es el pícaro, ¿no? Tiene la cuestión de la picardía ladina de los periodistas, del olfato periodístico. Entonces él se mete en los lugares donde siempre están diciendo no te metas, no sé qué, no sé cuánto, él se mete. Y a la larga va a ser nuestro héroe, no siempre saldrá ganando, ¿no? Pero es el único que llega a resolver estos casos, que por supuesto cuando los escribe en el diario nadie le cree, ¿no? Ni siquiera su jefe. Acá también la serie tiene ese mensaje, ¿no? Que tanto usó de X-Files, de los expedientes X, de que nos ocultan la verdad, ¿no? Kolchak acá es el héroe que es el único que logra conocer la verdad, que logra asomarse hacia su mundo, donde hay asesinos, hay vampiros, hay cosas que realmente son increíbles. Sí, bueno, un poco el espíritu, de los 70, con Richard Nixon, Watergate y toda esa historia, la idea de que los poderes se están ocultando y el periodismo también presionan, y bueno, siempre hay alguien que intenta. Kolchak lo que tenía también, algo que a mí me dejaba con mucha ansiedad, era que descubría casos terribles, pero cuando tomaba una prueba, esa se perdía, se disolvía, se eliminaba, y que una foto no le quedaba, en fin, nunca le quedaba ninguna prueba de lo que había visto. Claro, el esquema, ahora vamos,
cuento primero que al año siguiente se hizo una segunda película, The Night Strangler, el estrangulador nocturno, donde esta vez Kolchak se lo iba a ver con un científico que había descubierto la vida eterna, y debido al éxito de esto, a veces ella dijo, bueno, no hagamos una tercera película, hagamos una serie. Ahí es donde se bajan del proyecto Dan Curtis y Matheson, porque no querían trabajar en el ritmo habitual de una serie, no les iba a dar tiempo. Y un poco Darren McGavin, sin acreditarlo y sin pagarle, se hace cargo y siendo productor ejecutivo. Mirá vos. La serie mostrará cierta coherencia porque llaman a alguien a coordinar los guiones, ¿no? Los guionistas eran todos freelance, para no pagarle a guionistas fijos, iban juntando guiones que los guionistas freelance iban aportando. Pero el encargado de coordinar los guiones es otro peso pesado de la televisión, nada menos que David Chase. Para el que no lo conoce, hay dos series emblemáticas de él, una en los 90, Doctor en Alaska, y una más de hace menos años como Los Sopranos, ¿no? Sí, David sí. Chase es el creador de ambas series. Sí, Así que, y fue el encargado de darle a Kolchak ese toque de policial, de investigación, de los submundos. Porque Kolchak, a partir de la serie, tendremos lo que se llama el monstruo de la semana, ¿no? Cada semana luchando contra un monstruo distinto y descubriéndolo. El tema es que algo importante que hace la serie es ubicar a todos estos entes sobrenaturales en plena ciudad. Acá no tenemos caserones ni mansiones alejadas ni nada, ¿no? Todos son monstruos urbanos, por decirlo de alguna forma. Sí. Todos los monstruos, digamos, conocidos, hombre lobo, vampiros, zombi, bueno, el destripador, en fin, todos los conocidos y otros que se inventaban, ¿no? Sí, la galería fue realmente muy interesante. Por ejemplo, llegó a combatir contra Jack el Destripador, contra un zombie, como dijiste, extraterrestres, un pacto diabólico de un político, ¿no? Otro mensaje que tiraba la serie, ¿no? Experimentos, un hombre que fue producto de experimentos con el sueño, también experimentos secretos, todos estos elementos muy sutiles mostrados en la serie, pero que fueron la base de lo que después sería los expedientes X, ¿no? Claro. Chris Carter no dejó de contarlo, incluso Darren McGavin hace el papel de un viejo agente retirado en 2 episodios de la serie, ¿no? De los Chris archivos Carter X, mirá vos. Sí, en los expedientes X logró. Y en la anteúltima temporada de cuando la serie volvió hace un par de años, hay un homenaje muy sentido a Kolchak porque aparece un periodista vestido igual que muy parecido físicamente y vestido igual que Kolchak, que no lo conté, pero se vestía siempre con un traje blanco, con un sombrero de paja, una vestimenta hasta casi ridícula, ¿no? Pero que lo distinguía, es un personaje totalmente encantador para la audiencia. Bueno, lo que intentaba también Kolchak era, y en el contexto también, estaba planteado a veces casi como una especie de comedia dramática también, ¿no? O sea, Kolchak era en un periódico donde nadie le daba bolilla, en fin, siempre estaba tratando de sobrevivir, y lo interesante me parece a mí es que siempre en el fondo está esa idea de que la realidad es más amplia de lo que nos dicen las instituciones, ¿no? O sea, hay cosas que son más amplias del enfoque de la lógica, de la razón, y bueno, y Kolchak siempre, que no creía en nada también, atención, Kolchak va como que no cree en nada, ¿no? Pero quiere investigar. Quiere investigar y las pruebas lo terminan superando. La cadena ABC no era una cadena que quisiera mucho mostrar terror, con lo cual la serie tiene un enfoque más de inquietar, de suspenso, que de terror en sí, ¿no? Esto mismo era lo que pretendía Darren McGavin, que ya digo, bueno, hacía de productor ejecutivo. La serie tiene más un esquema de un policial, ¿no? Y no tanto terror. Igual se logran sus buenos sustos, a pesar de que tampoco contaban presupuesto, y generalmente los monstruos aparecían de noche y los veíamos de noche. Sí, los efectos especiales eran muy pocos, ¿no? Efectos especiales estamos hablando de los 70, de la televisión, y no hay mucho presupuesto. Exacto. Se hace lo que se puede. En algunos casos se resolvieron muy bien, dependía mucho de la plata que se pusiera, y en algunos casos, como el de un robot, realmente daba risa y no daba miedo. La serie termina por un motivo. Darren McGavin, pasan varias cosas juntas. El jefe, que en ese momento era el presidente de la cadena ABC, decide no continuar con series fantásticas, por un lado. Por otro lado, Jeff Rice, el autor de la novela, los demanda porque no tenían los derechos ellos para hacer la serie, no lo habían consultado, con lo cual ahí también tenían un problema legal. Y tenían un tercer problema legal, que Darren McGavin
no estaba cobrando como productor ejecutivo, y ya los sindicatos son muy fuertes, y bueno, todos esos reclamos hicieron que dijeran, bueno, terminamos la serie, y lamentablemente luego de 20 episodios, que son los que se pueden ver hoy, algunos están por YouTube, como en la primera película, es lo que hace terminar la serie. La serie fue generó tanto culto, que por ejemplo, mira, otra referencia importante, algo que nosotros hemos visto en Twin Peaks, es esto del agente Cooper, que va contándole la historia de lo que va ocurriendo a la grabadora. Sí. Es lo que hacía Kolchak. Exacto. Kolchak empieza cada episodio por el final de lo que él le pasó y rememora todo hablándole a una grabadora. Es prácticamente lo mismo que hemos visto tantas veces en Twin Peaks. Sí, y aparte Kolchak empezaba escribiendo a máquina de escribir, y también la idea de un tipo derrotado, ¿no? O sea, voy a contar una cosa que siempre es un fracaso. O sea, iba a contar un fracaso siempre, ¿no? Exacto. No es el héroe que está contando cómo venció al enemigo, ¿no? Sino que muchas veces incluso fracasaba realmente en sus búsquedas. Y había una voz en off también, ¿no? Lo quiero recordar, ¿no? Hay una voz en off. Es la voz de él. Claro, la voz pero de él es la que va narrando permanentemente todo lo que le fue pasando. Como si fuera una película, una cuestión de serie negra, en vez de ser el detective, es el periodista, pero esa voz en off también tiene el estilo de Kolchak, que es bueno, un estilo escéptico, irónico, ¿no? ¿Vieron cómo son las cosas? Sí, y Pablo, para que veas cómo fue, luego que la serie terminó, el legado que dejó, más todas las referencias que nombré, se editaron gran cantidad de novelas, incluso algunas escritas por Richard Matheson, y gran cantidad de cómics, incluso con guiones de Peter David y gente muy famosa, o sea, me refiero a productos de alta calidad con respecto al personaje. Y en el 2005, uno de los productores ejecutivos de Los Expedientes X hizo una nueva serie que se llamó Kolchak. Ah, sí. La encaró tan mal, que es prácticamente desconocida, que de 10 episodios filmados, solo se emitieron 6. El protagonista era Stuart Townsend, pero ¿qué pasa? Era un protagonista muy joven, carilindo, simpático y acompañado por una mujer. No tenía absolutamente nada que ver con el Kolchak original, y la serie iba directo al fracaso, y fue un fracaso. No, y lo que contaste, perdón, de las dos películas que originaron, las dos películas de televisión, ¿no? De los dos telefilmes, donde estaba Richard Matheson, nada menos, el hombre de Soy Leyenda, un gran escritor, y él fue guionista, también estoy pensando, de La Dimensión Desconocida. Sí, y Star Trek. Y Star Trek, o sea que estuvo en estos tres, en La Dimensión Desconocida, en Star Trek y en el origen de Kolchak. En todo, sí, está en el origen del terror moderno y de la ciencia ficción moderna. Y otro nombre de peso que me olvidaba, no quería dejar al lado, que fue uno de los productores de Kolchak, fue nada menos que Robert Zemeckis. Un gran colaborador de Steven Spielberg y director de Forrest Gump y tantas películas, ¿no? Volver al futuro, por ejemplo, ¿no? También del cine fantástico. Gran director, Robert Zemeckis, sí, tiene mucho. Gran director. Sus primeros trabajos de productor y guionista los hizo en esta serie. Sorprendente toda la gente que se juntó y duró tan poco, porque está esa idea también de algo que fue que no funcionó, digamos, ¿no? Yo me acuerdo de haberla visto en la televisión, no me acuerdo en qué época, y me acuerdo que me quedaba reenganchado, ¿no? Porque otro de los detalles, al contarlo de atrás para adelante, digamos, empieza con un fracaso y después parece que va a tener un éxito, y al final, en el último momento, no queda ninguna prueba, ninguna evidencia de lo que pasó. Y te digo algo más, Pablo, en lo que respecta a series de terror, una de las primeras series con cierta continuidad, porque todas eran tipo antologías, ¿no? Ah, claro. Tipo Alfred Hitchcock o La Dimensión Desconocida, eran episodios que empezaban y terminaban. No había una serie así larga que se tomara el terror en serio, a pesar de lo que es el personaje, semana tras semana, ¿no? O sea que fue algún producto totalmente innovador, y por eso lo recordamos, y el que lo pueda ver los capítulos por ahí, esto está editado en DVD también, realmente si les gusta el género lo van a disfrutar muchísimo, y sobre todo un gran personaje y una gran actuación de Darren McGavin, ¿no? Claro, porque también hay otro cruce que estamos diciendo, ahora que estoy pensándolo también, que es lo que dijiste por el principio, es el cruce de la serie negra, digamos, el detective, en este caso es un periodista, no es un detective, pero es como si fuera la serie negra, todo en el ambiente de la serie negra, ¿no? O sea, viendo los Chicago, Seattle son los lugares donde transcurren las películas y las series. Es de Chicago, claro, y el tema de los entresijos del poder, de la corrupción, de que no se puede decir la verdad.
y a la vez combinado con el fantástico. Entonces estoy leyendo acá, tuvo que luchar contra Jack el Destripador, un motociclista sin cabeza, un hombre lobo, Sí. una mortal e inmortal Helena de Troya, un hombre de las cavernas, un zombie, y dice, y el que tal vez sea el mejor episodio de todos, un demonio mitad hindú, mitad Lovecraft, llamado Rakshasa. Sí, ese demonio era nada menos que, el actor era Eric Estrada, el de los Chips, pues de Patrulla Motorizada. De los chips, ¿te acordás de los chips? Y era un Y ser, algo dice... importante, Sí, en esto que decís, él a veces tenía que coimear, ¿no? Corromper a la policía para Exacto. que le diera información. Esto se veía permanentemente, ¿no? Como el impresionante. poder se corrompía por algo de plata. Claro, sí, es todas las artimañas de un periodista ladino, pero buscando siempre la verdad y fracasando, pero por suerte nos quedaba Kolchak. Muy bien, quedó presentado aquí la serie, se pueden ver algunos capítulos en YouTube, búsquenlo y después vamos a ver si les gusta o no. Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Hasta la próxima, Pau. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, llegamos al viernes, el lunes continuaremos a partir de las 19 horas, que lo pasen muy pero muy bien.